Bien, está terminando el año. Sí, qué año. ¿Qué año? Tremendo, ¿Qué tremendo, año? tremendo, ¿Qué año? tremendo. Así que, ¿Ah? pero no podía no venir a saludar a mi amigo. Sí, ahí estamos. Te pierdes a veces. Sí. De Santiago, Comenta. Punta Arenas. Sí. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Jorge Costabat. Bien. Que tiene una novedad, pues. Tengo un librito. Un librito, muéstralo ahí en la cámara, por favor. Jesús antes y después de Cristo. Exacto. Esto está como casi el pan caliente. Sí, total. Salió la semana antepasada. ¿Eh? Entonces Cuéntanos, me dejó contento el libro. cuéntanos Bueno, un poco. el título es un poco así enigmático. Eso es un título vendedor, por decirlo así. ¿Quién sabe? Espero que la gente no se espante con el título, sino que pique. ¿Eh? Pero el sentido del título creo que acierta con el fondo del asunto, ¿no? Es que, voy a decirlo en breve, se ha planteado muchas veces esto de Jesús sí, la iglesia no. Yo encuentro que eso no, Alejo, no tiene ni un futuro, porque además, desde un punto de vista científico, no es posible afirmarlo, porque todo lo que sabemos de Jesús lo sabemos por la iglesia. Es decir, los evangelios son, por decirlo así, el diario de vida de la iglesia. Es decir, si Jesús nos ha llegado, de alguna manera, nos ha llegado contado por una experiencia espiritual, que es la experiencia espiritual de los primeros cristianos. Y así sucesivamente, en 2000 años, nos hemos ido pasando a Jesús a través de la iglesia. Entonces, el Jesús primero no es que haya sido desfigurado, sino que ha sido permanentemente redescubierto en la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, el que quiera separar a Jesús, quedarse con un Jesús antes de la resurrección, ¿eh? Y descartar al Jesús que nos contó la iglesia, no va a encontrar nada. No va a encontrar absolutamente nada. Porque la iglesia, aun cuando tiene graves problemas de credibilidad hoy día, es la que creyó en Jesús. Otros no creyeron en Él. Entonces, lo que ella nos contó, bueno, nosotros podremos decir, bueno, a lo mejor las cosas no fueron tan así, pero es la única vía que tenemos de saber de Jesús. Además, es una iglesia que ha vivido el entusiasmo de Jesús, que lo ha proclamado resucitado, que ha sufrido las consecuencias de ser seguidora de Jesús. Entonces, yo digo eso, en tiempos en los cuales hay dudas acerca de la credibilidad de la iglesia, yo recuerdo que siempre hemos estado en esta. Le hemos tenido que creer a una institución en la cual a veces no se puede creer, ¿eh? Porque es la que creyó en Jesús. ¿Y qué atribuyes tú que se diga a Jesús sí, pero a la iglesia no? Bueno, porque está la otra parte de esta historia, es que la iglesia es creíble en términos relativos. Es decir, la iglesia, digamos así, tanto en su institución como en los mismos cristianos. Porque aquí no es que la iglesia la institución eclesiástica sea mala y que los cristianos sean buenos. Sí, Aquí está mal pelado el chancho. Sí. Porque a veces la cosa es re fácil. Lo que pasa es que en la iglesia, en todos, en la institucionalidad y en todos los bautizados y bautizadas, hay pecado. Y hay interpretaciones equivocadas de Jesús, o tendenciosas, o interesadas en el mal sentido de la palabra. Todas son interesadas, pero a veces hay interpretaciones que desfiguran a Jesús. Entonces, hoy, cuando la gente dice Jesús sí, la iglesia no, quiere decir exactamente esto: que yo no estoy dispuesto a creer en una iglesia que ha tenido tales y tales comportamientos, que miente, que tiene secretismo, y se están refiriendo a la institucionalidad eclesiástica. Eso Sí. está claro. Sí, sí. Ese es el punto crítico, Pero uno no puede simplemente decir, yo no creo en la institucionalidad, no creo en nada. No, porque se está engañando, nos estamos engañando. Lo importante es llegar a creer en el Dios que nos dejó Jesús, en el cual Jesús creyó. ¿Y por qué este libro? Mira, el libro es porque a mí me gustan los libros. Estuve aquí en mi oficina, estoy lleno de libros, yo amo los libros. Y siempre estoy tratando de ofrecer textos que son más o menos entendibles, inteligibles para las personas así de nuestra época, y yo tengo la pasión de escribir sobre Jesús. Eso es lo mío, es el centro de mi preocupación. Entonces, lo que hice fue recopilar una serie de columnas que he escrito,
sobre Jesús, especialmente en diarios como, por ejemplo, El Mostrador, que siempre ha sido muy favorable a aceptarme estas contribuciones, especialmente en Navidad o bien en Pascua y Resurrección, que son tiempos en los cuales uno puede enviar una meditación y es bien recibida, por lo menos hay a veces ambientes más laicos, más seculares, a uno le dejan pasar una cosa religiosa. Eso es el cuerpo principal, podría decirte, de las columnas. Pero también incluí en la última parte, en la segunda parte, una sección con ensayos. Son ensayos de cristología. No son tan complicados de leer, porque a veces son cosas, la teología, la cristología, son a veces es un lenguaje que no es para la gente común y corriente, pero yo creo que estos sí se entienden. Yo creo que están hechos para un público general. Y en estos, por ejemplo, estos son los temas de interés. La Pasión de Cristo de Gibson. ¿Te acuerdas de la película? Sí, correcto. Sí. Bueno, yo lo que digo es que la Pasión de Gibson, en realidad, a mi juicio, es herética. Pero, porque hace del tema del sacrificio un absoluto y se olvida completamente de por qué mataron a Jesús. Sí. Es decir, mucho sacrificio y poco reino de Dios. A Jesús lo mataron por su proyecto, que fue el reino, el anuncio del amor de Dios a los pobres y a los pecadores. Eso en la película no aparece, pero bueno, está centrado en que haya habido un ser humano, haya habido un ser que es hombre y que es Dios, y que haya sido asesinado porque con eso se satisface a Dios por los pecados. Bueno, es un error. Después hay uno sobre la humanidad de Jesús, la humanidad del Hijo de Dios. El interés es mostrar cómo no hay camino a entender quién es el Dios de los cristianos, sino a través del ser humano Jesucristo. Y en eso, entonces, lo que voy mostrando es que Cristo es realmente un ser humano, y no es un superhumano, y que Él realmente tuvo que hacer un camino a Dios, y tuvo que discernir su vocación, y tuvo que tener fe en Dios, y que fue por excelencia el creyente. El judío por excelencia era el judío que creía en Dios. Y eso lo voy mostrando porque realmente un Jesús verdaderamente humano, que ha sido capaz de unirse completamente con Dios, es el que es modelo para nosotros de vida espiritual. Nosotros seguimos a un hombre extraordinario, que fue extraordinario por su extraordinaria unión con Dios, pero no seguimos a un ser omnipotente y omnisciente, porque sería imposible hacerlo. Después tengo un trabajo sobre la fidelidad de Jesús, que tiene que ver precisamente con el tema de la fe, antigua alianza, nueva alianza, y termino con dos trabajos que son muy parecidos, aunque están escritos de distinta manera. Uno que se llama El circuito de la fe en Jesucristo, y el último que se titula Importancia de Jesús para el cristianismo y viceversa. Un poco lo que te decía al principio. Jesús, conservar lo que ha podido ser ese Jesús terreno antes de la resurrección, es fundamental para entender por dónde va el cristianismo. El cristianismo no es simplemente una invención de la iglesia. Hay un tronco histórico que tenemos que tratar de recuperar, pero al mismo tiempo entonces es ingenuo pensar que ese Jesús va a ser descubierto sin lo que la iglesia nos ha proclamado acerca de él. Es decir, el cristianismo es fundamental para entender quién fue Jesús también. Si no, nos quedamos a medio camino. Bueno, esos son los principales trabajos de este libro. ¿Has recogido ya, me imagino, alguna acogida de la gente? Nada, cero. Nada, no sabía nada. No, es que recién lo estoy vendiendo. Ya. ¿Y cómo se puede adquirir? Hagamos promoción. Bueno, hagamos promoción. Promoción. Yo, la verdad es que este ha sido sacado a la mía nomás. Como siempre. Como siempre. Entonces, tengo una amiga que es diagramadora, que diagrama y tengo otro amigo que me lo imprime. Me hacen unos precios. Y yo mismo lo vendo aquí en la Universidad Alberto Hurtado. Me contactan por correo electrónico, me pongo de acuerdo, me pagan por la cuenta bancaria y yo les dejo el libro acá en la Universidad Alberto Hurtado. Así es, yo.
O bien pillo a algún amigo por la calle y le digo, te lo vendo. Como la autoedición, esto es. Claro, autoedición. Po. Total. Además que están en crisis las librerías, la gente está comprando poco libro. Yo no sé qué voy a hacer. Y vamos los libros. Pero siguen apareciendo libros. Sí. Ya, entonces ya saben, a adquirir esta última publicación de Jorge Costabat, Jesús antes y después De Cristo. de Cristo.